Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se hace con los fondos de la Autoridad Nacional de Televisión y la investigación del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy vamos a conversar mucho de musicología con alguien que ha sido pionero en la Academia Colombiana de este campo, que es Jairo Grijalva Ruiz, un hombre de Popayán, de la universidad. Y bueno, aquí en Conversan 2 vamos a hablar de todos estos temas. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con Jairo Grijalva Ruiz para hablar un poco de todos los temas que él maneja como investigador, como musicólogo que es. Antes de iniciar esta conversación vamos a ver una nota. La investigación sobre la música pues tiene una historia relativamente larga en el siglo XX. Si consideramos los trabajos pioneros, por ejemplo, de Fernando Ortiz en Cuba y de Alejo Carpentier, que eran pues, eruditos, intelectuales y grandes investigadores para el caso de la música cubana. Y al lado de ellos muchos otros como Argelier León, Odilio Urfé. Pero ya en relación con la salsa, el campo de investigación y de estudios se inaugura realmente, creo yo, con el libro de César Miguel Rondón en 1980, cuando aparece, o 1979, aunque es más una crónica de la experiencia de él en Nueva York en relación con la Fania, y no abarca pues la historia de la salsa propiamente dicha. La investigación ya más a fondo, más rigurosa desde el punto de vista histórico o antropológico, para ver el fenómeno de la salsa como un fenómeno cultural dentro de un proceso social, pues sí es digamos que es una experiencia de finales del siglo XX. Para iniciar y contarle a nuestros televidentes, Jairo, ¿en qué ha consistido esa tu labor como musicólogo en la que eres uno de los pioneros en la Academia Colombiana? Muchísimas gracias, Darío. Sí, para hablar un poco de la musicología, contextualicemos y precisemos dos campos. La musicología colombiana tiene dos grandes artífices, digamos dos grandes pioneros, el maestro Manuel Zapata Olivella, maestro de todos nosotros, y otro maestro, Guillermo Abadía Morales, quienes desarrollaron desde los años 40 particularmente toda una escuela en el trabajo de investigación de la música colombiana en todas sus vertientes, del Pacífico, del Caribe, andina, de los llanos. Nosotros empezamos en los años 70 con una concepción un poco diferente, que era la musicología del Caribe, de Brasil, y la musicología de la música latina en los Estados Unidos, en donde pues hemos sido pioneros con un grupo, digamos, de grandes colegas que apreciamos mucho, como Rafael Bassi, Sergio Santana, Enrique El Muñoz Vélez y otros, el mismo César Pagano, que decidimos poner en escena la música latina popular del Caribe, que gustaba tanto, que se bailaba en las discotecas, que figuraba en los LPs, digamos, de la salsa setentera, sobre la cual no se había escrito, sobre la cual no se había investigado académicamente, y recogiendo también desde luego los primeros artistas de la música salsera colombiana en Nueva York, el caso de Eddie Martínez, por ejemplo. Tú escribiste un libro sobre Eddie. Exactamente. Bruco. El caso de Piper Pimienta, el caso del mismo Jairo Varela. Yo le hice la primera entrevista a Jairo Varela en 1978. Entonces creamos un campo nuevo de trabajo, digamos, en la Academia Colombiana. Era mal visto y no se reconocía realmente la importancia de los estudios culturales de música popular. Fue un campo en el que empezamos a trabajar muy temprano, a finales de los 70s, y en el que el único trabajo que había reconocido en ese momento en Colombia era el del maestro Medardo Arias Atizábal de Buenaventura, que había escrito una serie de reportajes que ganaron el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, llamado La verdadera historia de la salsa, que los escribió aquí en Cali. Digamos, en ese momento había una gran efervescencia en Cali, porque llegaban a Cali todas las orquestas neoyorquinas, todos los grandes cantantes
de Nueva York venían aquí a Cali a la feria o en diferentes épocas del año, y Medardo empezó a historiar todo eso, empezando pues por el mito más grande que tuvo la música latina neoyorquina de los 70s, que fue Héctor Lavoe. Y a partir de allí empezamos a crear, digamos, dentro de las universidades, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, en Popayán, unos espacios de reflexión frente a los temas que tenían que ver con la salsa y con la música afrocaribeña en general, la música cubana, también la brasilera y el jazz. Empezamos un poco paralelamente a trabajar en estos campos y hemos ido creando poco a poco, no solamente digamos una obra que ya viene siendo ya voluminosa, sino también un público lector para esto y una cierta conciencia dentro del estamento universitario, dentro de la misma academia, y algo muy importante, dentro de la industria editorial, porque había muchos escritores invisibles que no habían sido, digamos, tenidos en cuenta en la industria editorial colombiana, que también es un poco naciente en estos campos, aunque ahora ya hay como una explosión frente a estos temas, ¿verdad? Pero en los años finales de los 70 y durante toda la década del 80 creo que sentamos las bases conceptuales. Creo que partimos todos, desde luego, de un clásico de la historiografía de la música del Caribe contemporánea y de la salsa, que es el libro de la salsa, de César Miguel Rondón, que ha sido un punto de partida y un punto de referencia para todos nosotros, ¿no? Bueno, y aterrizando un poquitico ahora que la música del Pacífico colombiano está en ascenso, que ese gran festival fundado por nuestro amigo Germán Patiño, que hoy se le rinde merecido homenaje por haber sido el creador de este gran festival, pues la pregunta es un poco obligada de que hablemos de lo que tú crees significa esta música para la cultura y los formatos que ha tenido, dijéramos, por ejemplo, con el jazz, con la misma salsa, con el hip hop. Es una música que está dando para mucho, y que nos des un poco tu opinión de ese fenómeno. Sí, fíjate que tengo una opinión muy clara, y es que la música del Pacífico fue invisibilizada en nuestra propia musicología, no solamente la colombiana, sino entre la generación nuestra en la que nos enfocamos mucho en la música del Caribe. Creo que soy una de las pocas excepciones. Yo empecé a estudiar la música del Pacífico a muy temprana edad por influencia de mi madre. Mis ancestros están en el río Atrato, mi bisabuela era del río Atrato, y en mi infancia yo me empapé mucho de lo que era el sonido. Por ahí entró la cultura, buena parte de la cultura del Caribe acá. A Cali, al Chocó y a Buenaventura. El condón umbilical de nuestro con el Caribe, claro. Sí, entonces yo a temprana edad ya tenía una relación con la música del Pacífico y empecé a escribir también sobre músicos del Pacífico, como Caballito Garcés, como Peregoyo, en revistas, en periódicos. Empecé a hacer pequeñas biografías profundas de ellos. Y hace un tiempo también escribí sobre uno de los grandes mitos de la música del Pacífico colombiano y muy poco conocido, que fue Nano Rodrigo, el tumaqueño, sobre el que escribí para una revista de los Estados Unidos, una publicación que se llama Nano Rodrigo, el Zorzal del Pacífico, en donde lo retratamos prácticamente de cuerpo entero, un personaje que es del mito y de la leyenda, porque murió en los años 40, a comienzos de los 40, se fue en 1928 desde Esmeraldas hacia Nueva York, donde triunfó en el mundo del disco y donde se convirtió en una de las grandes estrellas latinas de esa época. Su música estaba cruzada, digamos, por elementos del jazz, de la música afrocubana de ese momento, del tango, pero también de la música del Perú, de Ecuador y de nuestra música del Pacífico, del currulao particularmente, donde fue un gran representante. Dejó muchísimas grabaciones, alrededor de 200 grabaciones, hechas entre los finales de los 20 hasta comienzos de los años 40. Él muere en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Él se incorpora a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en un entrenamiento muere en un infarto, de una forma insólita, a los 34, 35 años de edad. Pero es, digamos, el mito más grande que tiene la música del Pacífico, y ya hablaremos, digamos, de lo que ha sido la música del Pacífico más en estos tiempos recientes. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Jairo Grijalva Ruiz. En esta interesante conversación has mencionado tus orígenes en el Atrato. El Atrato es un río importantísimo, eso lo hablaba
con Óscar Collazos, que se murió queriendo escribir una gran novela sobre el atrato. De alguna medida, nuestro gran clásico del siglo XIX, María, está vinculada al Pacífico y al Caribe, y el atrato es el río fundamental. Por ahí entra el padre de Isaac, está referenciado en la novela. Y entra la civilización europea y norteamericana al Chocó y al Valle. Y al Valle. Ajá. Entonces, es muy importante. Yo le preguntaba alguna vez a Jairo Varela y me decía, hombre, yo nací con todas estas músicas porque las oía indistintamente, la del Pacífico, la caribeña, llegaban cosas de los Estados Unidos. Y las oía en el atrato. Y las oía en el atrato. Entonces quiero que nos hable un poquitico de estos músicos atrateños y lo que ha venido llegando acá, en la gente de Buenaventura, lo que pasa en Bogotá, porque esta música empezó desde hace varias décadas y fue cristalizando ya con movimientos urbanos como el de los años 70, 80, que permiten que se den fenómenos como el de Jairo Varela, por ejemplo. Sí, ahí hay que decir algo muy importante. Yo tomé conciencia del vacío tan grande que había en cuanto al conocimiento de la música del Pacífico, cuando empecé a reflexionar sobre la importancia de Nano Rodrigo y de las circunstancias en las cuales él había creado y hecho su música. Ahí me di cuenta, y leyendo a Germán Patiño precisamente, y siguiendo muchas de sus pistas, de las pistas que él había dejado, me di cuenta de que había que empezar no solo a escribir y a investigar sobre el Pacífico, sino también a incitar a los colegas de generación y a las nuevas generaciones de musicólogos colombianos a interesarse más en el Pacífico. Hay que rescatar allí, por ejemplo, la biografía de Jairo Varela que escribió Humberto Valverde hace unos 2-3 años. Jairo Varela, que todo el mundo te cante, publicada por el periódico El País y también una bellísima edición de Ediciones B. Porque Jairo Varela se convierte en un personaje muy importante en los años 70 y diría yo que en los 80s, para poder armonizar la música del Pacífico con la música ya de la tradición de Nueva York y de la tradición cubana, la tradición salsera. Y algo muy importante que de pronto no se ha dicho, y que Jairo Varela me lo dijo en aquella entrevista de finales del 78, las armonías de la música de Brasil, de la bossa nova. Realmente lo que hizo... una gran influencia sobre sí, en el oído armónico de Jairo Varela. Realmente lo que Varela hace, el maestro Varela hace, es recoger, digamos, todos esos ecos de la música del atrato. Él los lleva a Bogotá. En Bogotá se encuentra con el movimiento salsero bogotano que ya existía en los años 70, que era básicamente neoyorquino, del sonido neoyorquino, el sonido de la música cubana, y él empieza a crear algo diferente, que lo desarrolla aquí en Cali, cuando ya se establece a comienzos de los 80 aquí en Cali. Él empieza a crear una música salsera colombiana permeada por la música del Pacífico, pero con un horizonte internacional, una música muy elaborada, muy sofisticada, en donde jugó un papel muy importante, pienso yo, y eso no se ha dicho mucho, la armonía de la bossa nova, que en los años 60 y finales de los 50 había tenido una importancia grandísima en el jazz en los Estados Unidos, en la costa oeste, por ejemplo, de los Estados Unidos, y que había tenido una importancia muy grande en los músicos latinos neoyorquinos, que habían acogido a Laurindo Almeida, a Luis Bonfá, a Antonio Carlos Jobim, a Vinicius de Moraes, a toda esta gente que ellos inmigraron, se fueron para los Estados Unidos y empezaron a tener una presencia en la música de Tito Puente, de Eddie Palmieri, y eso fue creando también una disposición en los músicos colombianos, y me parece, Willy Colón, por ejemplo, me parece que Jairo Varela es quien mejor captó eso en Colombia. Por eso su música tiene una sofisticación muy diferente a la música de Puerto Rico, a la salsa contemporánea de Puerto Rico en los arreglos. Y eso lo quisimos reflejar de alguna manera con Mario Yurcis cuando él hace la edición del libro Fuera Zapato Viejo. Quisimos empezar a rescatar todos esos nombres que no eran solamente Jairo Varela y que tenían que ver con el Pacífico. Por ejemplo, Zenén Mosquera, famoso arquero de fútbol y que tuvo la primera discoteca de salsa en Nueva York, en Bogotá, en los años 60 y 70, llamada Mozambique. El arquero de Zenén Mosquera, que además era músico. Y empezamos a ver a Aristarco Perea Copete, el famoso arista, que era chocuano. Zenén era de Buenaventura, criado en el Chocó, se creía que era chocuano, pero era de Buenaventura. Y se empieza a recoger eso en Fuera Zapato Viejo. El primer capítulo es, por ejemplo, Aristarco Perea y todo la importancia que tuvo Aristarco, porque fue el embajador del Chocó en Bogotá. Entonces todos los músicos jóvenes, Alexis Lozano, Jairo Varela, todos llegaron
bajo la protección de Aristarco Perea, que era un hombre ya mucho mayor y que tenía un grupo extraordinario de salsa, con la influencia ya del Pacífico, entonces con la influencia de Peregoyo, con la influencia de Petronio, con la influencia de Caballito Garcés, con la influencia de toda la música del currulao. Ya lo tenía Aristarco y lo había llevado a Bogotá y eso lo había mezclado con la salsa, y Zenén era el bongocero en ese grupo. Entonces estamos hablando de Aristarco, estamos hablando de Zenén Mosquera, estamos hablando de Washington Cabezas, el más importante cantante de salsa de Colombia en la primera época, incluso antes de Joey Arroyo y antes de Piper Pimienta. Sí. Y se nos quedó en el tintero, es una de las investigaciones que yo tengo, digamos, como proyecto para el año entrante. Julián Angulo Ponce, un nombre fundamental del Pacífico colombiano, concretamente de Guapi, con una presencia grandísima en Cali, Medellín y Bogotá. Guapi, aquí en Cali, donde falleció lamentablemente hace algunos años, y que tuvo la orquesta de salsa más pegada antes del grupo Nietzsche aquí en Cali, que fue Julián y su combo, y que desarrolló también una música con una extraordinaria armonización en la guitarra que combinaba muy bien, adaptaba muy bien el sonido ancestral del Pacífico, del currulao, con la música de la salsa de Nueva York y con la música de la salsa venezolana del Sexteto Juventud, unos formatos más pequeños, pero con mucho afinque. Y el otro hombre, Yuri Buenaventura, del que hablaremos también. Tenemos que hablar. Bueno, vamos a hacer una pausa porque esta conversación es extraordinaria y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Jairo Grijalva Ruiz, musicólogo. Le podemos hablar horas y horas por el conocimiento y la importancia de la investigación que adelanta Jairo. Bueno, has hablado aquí de algunos autores y bueno, lleguemos un poco a cantantes como Yuri Buenaventura, dejamos en Julián y su combo, porque creo que son las investigaciones que la musicología tiene pendientes. Sí, yo creo que Colombia le debe por lo menos a dos grandes músicos de los años 60 y 70, 80, un homenaje que tendría que ser desde el conocimiento, desde la investigación biográfica, historiográfica, musicológica, que son Piper Pimienta, caucano criado en el barrio obrero de Cali, muy caleño en el desarrollo artístico, en el lenguaje que él incorpora a sus canciones, en la popularidad de lo que él hizo, que fue una salsa muy arraigada en lo popular y muy arraigada aquí en los sitios de baile de Cali, ¿no? De Cali. En la noche caleña, por llamarlo de alguna manera, que pues lógicamente impactó en todo Colombia a través de sus grabaciones con Fruco, con The Latin Brothers, con la Colombia All Stars. Y el otro hombre, pues desde luego es Julián Angulo Ponce, ya lo decíamos, de Guapi, que se desarrolló en Cali, que hizo muchísimas grabaciones importantes en los años 70 y que creo que hace una de las mayores contribuciones a la salsa colombiana setentera, precisamente inspirado en la salsa de Nueva York, en la música del Pacífico y en la salsa venezolana de formatos pequeños, como el formato del Sexteto Juventud. Y por supuesto, el músico y cantante del Pacífico contemporáneo más importante y desarrollado en Europa, concretamente en Francia, oriundo de Buenaventura, que es, por supuesto, Yuri Buenaventura, que está ahora, digamos, en la cumbre de la fama, en la cresta de la ola, y que es un ilustre desconocido en Colombia. Que ahí hizo todo su trabajo en Francia. Vamos a hablar de esto, pero vamos a mandar primero una nota. Hay mucha investigación sobre música popular y sobre salsa en los últimos 25 años, hecha tanto en Puerto Rico como en Nueva York, como incluso en Europa. Ese carácter, digamos, académico, pues tiene diferentes perspectivas. Hay investigaciones que son propiamente o estrictamente musicológicas. Hay otra que es un tipo de investigación más ligada a, digamos, a procesos históricos y sociales en los que han participado los músicos, obviamente. Y hay otra que tiene que es un poco, que podríamos ubicar en el campo de los estudios culturales, que es la indagación desde la perspectiva antropológica o socioantropológica o antropológica histórica. Y eso se ha generalizado. Las dificultades de la investigación en música popular, pues hay que lidiar con diferentes tipos de fuentes y entonces digamos que
hay mucha información muy dispersa, muy fragmentada. Hay que trabajar mucho con eso y con las precauciones del caso, pues para no ir a reproducir cosas que no sean, digamos, que no sean verificadas, comparadas, contrastadas. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2. Habíamos dejado a Yuri Buenaventura para cerrar un poco el programa, hablar de la importancia de esta figura, desafortunadamente tan poco conocida por su carrera en Francia especialmente. En Francia, mira, con una estela de grabaciones muy importantes allá en Francia, en Europa, como sonero, como salsero, con un gran reconocimiento. Yuri Buenaventura, Yuri Bedoya, su nombre de pila, oriundo de ese bello puerto que es Buenaventura. Poco conocido acá en Colombia, donde hay cierto, no sé, no solamente rechazo por su música, por sus posturas tan erguidas, sobre todo en el establecimiento comercial de la música, pero con una corriente subterránea muy fuerte de seguidores. Acaban de contarme, por ejemplo, en Medellín estuve en una presentación con 6.000 espectadores hace una semana. Y Yuri Buenaventura, yo creo que por todo el trabajo que ha hecho, por su tesón, por la huella que ha dejado en Europa, porque ha renovado la salsa setentera, ha vuelto a crear ese concepto de salsa fuerte, de salsa con grandes arreglos, con grandes músicos, con grandes temáticas sociales, poéticas, históricas, entrecruzadas en todas sus grabaciones. Yo creo que Yuri Buenaventura amerita que uno de los musicólogos colombianos o que cualquiera de nosotros de la generación que venimos desarrollando trabajos de investigación, escribamos una tesis o escribamos una biografía o hagamos un trabajo de musicología de cuál es el aporte, la huella, el legado que está dejando Yuri Buenaventura, que a pesar de ser un músico joven, relativamente joven, ya tiene una trayectoria muy importante que vale la pena estudiar y presentar, digamos, de manera racional y crítica a la opinión pública colombiana. Y no solamente eso, sino que nos permita también entender cuál es el contexto, las circunstancias en las que él está haciendo su música, más allá de las fronteras de Colombia, en una cultura tan diferente como la cultura francesa, donde ha llegado a alcanzar grandes índices de popularidad, de venta de discos, de permanecer todo el año, digamos, trabajando en conciertos, en giras, y cómo ha reflejado el sonido del Pacífico en su música, porque yo creo que es de los músicos actuales, digamos, en el contexto de la salsa en el mundo, el que mejor está desarrollando ese sonido del Pacífico que viene del currulao, que viene pues de toda la tradición del Pacífico de la que hemos estado hablando, que Jairo Varela lo desarrolló en un sentido, digamos, sofisticado con las armonías que hablábamos de la música de Brasil. Bueno, Yuri lo está haciendo con armonías del jazz, con células rítmicas, por ejemplo, del gospel, incorporando grandes solistas grandes instrumentistas en sus grabaciones, y vale la pena que se conozca pues su discografía, que es prácticamente desconocida en Colombia. Bueno, como todo el tiempo crono nos devora, esta es una conversación maravillosa con un hombre que realmente está haciendo un aporte a los estudios de la musicología en nuestro país, que tanto la necesita, porque esta es una música muy desconocida, que está comenzando a florecer, que ya tiene grandes artistas. Jairo, te agradezco mucho por haber estado aquí en nuestro programa Conversan 2. A ti, Darío, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.